Un saludo muy fraterno en este mes de la primavera, mes que también recordamos un acontecimiento muy importante que tenía la Iglesia Cristiana Camireña, como era la conferencia anual. Y estas conferencias han traído muchas bendiciones para muchos hermanos. Los hermanos del área rural en sus comunidades se reunían para cantar, orar y leer la palabra del Señor. Pero en las conferencias ellos aprendieron cómo funciona una iglesia establecida, una iglesia local, con ancianos y otras actividades. Ellos se han fortalecido a través de estas conferencias y las cuales en este tiempo están llevando muchos frutos en sus comunidades. Número 2, podemos decir, hermanos, que era la bendición de encontrarnos con muchos hermanos que venían de diferentes departamentos de Bolivia. No solamente de Bolivia, pero también venían de otros países. Y era muy bonito, después de las reuniones que teníamos en el día, en la noche, teníamos el mate y remate en diferentes hogares donde los hermanos se alojaban. Era muy hermoso porque los hermanos por 3 días estaban dedicados a estar en las conferencias y hacer amistades en ese tiempo. Número 3, la iglesia se fortaleció trabajando como equipo. Se hacían equipos para diferentes trabajos y los hermanos trabajaban de una manera incansable. No había competencia, todo lo hacíamos como para el Señor y esto era muy hermoso. Los hermanos en sus hogares se preparaban para recibir sus visitas. Entonces aprendimos también el ministerio de servicio a nuestros hermanos. Otros hermanos pueden decir que recuerdan otras bendiciones, pero estas bendiciones a mí en particular han marcado profundamente en mi vida espiritual. Gracias, hermanos. Sí, buenas tardes. Soy el hermano Cástulo Flores de la iglesia Ipati de Ibo. Y el motivo que me trae es hacer un recuerdo, un informe acerca de las conferencias del mes de septiembre que se llevaba a cabo en Camiri. Bueno, era un tiempo es nomás inolvidable, podría decir, la edad de oro. Hemos pasado tiempo muy bonito escuchando sermones, aprendiendo de la palabra de Dios. Ha sido un tiempo de mucha edificación para mi vida cristiana, pero también para mi familia. Y podría recordar a algunos de los hermanos que realmente nos auspiciaban toda esta conferencia. No debo de recordar al hermano Eugenio Traín, su esposa, la familia cristiana, la iglesia en Camiri, que nos acogían, nos llevaban a sus hogares para la estadía de las conferencias. Y bueno, también recordar a algunos de los hermanos también que nos llevaban la palabra, como don Adi Mazú, don Eliseo Zúñiga de La Paz, también don Jorge Schul. Entonces él vivía en Potosí. De esa manera ha sido un tiempo muy bonito. No puedo olvidar nunca esos momentos que hemos pasado en esas conferencias. Asistí más o menos por el espacio de unos 40 años a esas conferencias. Y siempre hemos salido animados cada vez que podíamos asistir con mi familia. Y recuerdo siempre eso. No puedo borrarlo de la mente eso, porque ha sido algo grande, muy precioso para mi vida espiritual. Gracias, hermano. Saludarlos, queridos hermanos. Somos
Octavio y Justina, obreros del Señor, por más de 34 años, sirviendo al Señor, actualmente en Villamontes. El Señor nos regaló 4 hijos, los 4 ya casados, 2 de ellos viven en Villamonte, otros 2 fuera del lugar. Somos encomendados a la obra del Señor en la iglesia, por la Iglesia Cristiana Camireña. Contarles, queridos hermanos, un poquito lo bien que fueron estas conferencias para nosotros y sin duda para muchos. Comencé a visitar las conferencias acá en Camiri desde el año 1980 en adelante. Incluso en 1980 fue bautizado aquí por el hermano Eugenio Traín, y realmente fueron de mucho bien estas conferencias, de mucha bendición. Así que para nosotros la palabra nos hizo realmente, o fuimos enseñados por ella. Algunos predicadores que me recuerdo de aquella ocasión, de aquellas conferencias, nuestro hermano Adi Masú, argentino, misionero, el hermano Tomás Ponce, mi hermano tarijeño, anciano de la calle Bolívar, el hermano Felipe Traín desde Sucre, el hermano Francisco Jaerte de Santa Cruz, hermano Ned Mejar, un gran hombre de Dios, misionero también, Jorge Schul y otros. Escuchamos la palabra por medio de ellos y sin duda que hemos sido edificados por esas enseñanzas preciosas que el Señor nos ha provisto. En aquellos tiempos los ancianos, nuestro hermano Eugenio Traín, nuestro hermano Juan Cuellar, nuestro hermano Marcos Mati y también nuestro hermano Leovigildo Salazar, como anciano en aquellos tiempos, como 80, 90, allí en la iglesia local. Hermanos, estamos bastante agradecidos en el Señor y darles gracias a esta iglesia también por sus constantes oraciones por nosotros y su amor manifestado en sus ofrendas constantes y siempre, que hicieron llegar muchas veces, o mejor dicho, por esas oraciones, por ese apoyo, se ha llegado a muchas comunidades, a muchos pueblos, para trayendo el Evangelio a esa gente. Muchas gracias al Señor y también a ustedes, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Camireña. Actualmente el Señor nos tiene en Villamonte y ahora desde la iglesia 4 de enero. Ya la iglesia conoce a su anciano aquí local en Villamonte, y esto nos hace mucho bien que estemos más cerca a hermanos como ser al pueblo de Macharetí, Tobantinenda, Argentina, San Antonio, un barrio en Villamonte, y otros. Así que si esos son nuestros deseos, de servirle al Señor todos los días de nuestras vidas. Estamos muy agradecidos realmente en el Señor, y animarlos, felicitarlos por estas conferencias que se están llevando a cabo
Por lo tanto, nosotros estamos muy agradecidos porque nos hicieron mucho bien. Así que ya con mi esposa, los dos en Villamonte, de donde salimos a una y otra parte para visitarlos a los hermanos, como también para llevar el Evangelio. Así que ella es mi esposa, Justina, así que les saludo, hermanos, y sabiendo de que la obra del Señor nunca es en vano. Hermanitos, también saludarles en el nombre del Señor y dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos dan también de poder hacer este pequeño videíto, para que sé que hay muchos hermanos jóvenes que tal vez no nos conocen, pero nosotros somos encomendados por la Iglesia Cristiana Camireña y estamos en la obra del Señor trabajando a tiempo completo, y gracias al Señor por este privilegio tan grande que Él nos ha dado de estar trabajando ahí en su obra, ¿no? Y le agradecemos al Señor y también damos muchas gracias a ustedes, hermanos, también por sus oraciones, porque sabemos que ellas también nos ayudan, nos fortalecen a cada uno de nosotros. Estamos acá en Villamonte, como dijo mi esposo, y haciendo la obra del Señor. Gracias a Dios por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. El Señor les bendiga mucho, hermanitos. Gracias. Sí, mi hermano, el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes y a seguir disfrutando de la enseñanza y que el Señor tiene preparado para nosotros cada día. Hermanos, buenas noches. Qué gusto de ver el salón lleno. Y gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos y hacer memoria y también proyectarnos. Nos dirigimos al Señor y esperamos el encuentro con Él. A eso hemos venido. Segundo día de conferencias. Bueno, insisten en llamarlos conferencias. Yo los llamo reuniones especiales, porque las conferencias, bueno, era otra cosa. Realmente era otra cosa. El Señor Jesús, pero realizaba grandes conferencias en las orillas del mar de Galilea. Se reunía tanta gente que Él tenía que pararse en el barco de Pedro y hablar con la gente que estaban, tal vez rodeándole en la tierra, en las orillas. Así que esta mañana venimos para escucharle al Señor. Pero ya dije esta noche y después dije esta mañana, y no sé si es esta mañana o esta noche. Pero al final de cuentas, sí, es noche, ¿no? Ok. Para dar lugar al programa de esta noche, vamos a invitar al hermano Domingo Morales, diácono de la iglesia, para que pueda dirigirnos en una palabra de oración. Hermano Domingo. Buenas noches. En esta noche vamos a encomendar el tiempo a la palabra de Dios. Vamos a inclinarnos para encomendar este tiempo. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas y gracias por el tiempo que tú todavía nos tienes aquí conservados la vida hasta cuando Él venga. Encomendamos a cada uno de los hermanos que están escuchando y que todo esto sea aprovechado para nuestros momentos espirituales, en tiempos de angustia y en tiempos de paz, Señor. Encomendamos este tiempo a cada uno y que podamos escuchar todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora, gracias a Dios, tenemos dones en la iglesia y unos hermanos que se han ocupado de armar ministerio musical. Tienen un ministerio de alabanza formada que se llama Fe, Esperanza y Amor. Y esta noche nos van a traer su especial. Tu amor no se rinde.
llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar a la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para. Tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde. Bien, hermanos, gracias a Dios hay testimonio cristiano evangélico en Camiri. La Cristiana no es la única iglesia evangélica en Camiri, hay otras varias, y una muy especial que es una iglesia hija de nuestra iglesia, porque los hermanos han salido de aquí y hace varios años han formado una comunión cristiana aparte, paralela. Con nosotros esta noche el hermano Jaime Flores, del Aposento Alto. Recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz, perfecta salvación que viene de tu mano. Seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, el son de adoración. Gloria al Cordero que murió por bien aquella cruz, cuando su sangre derramó por todo pecador. Consumado es declaró y la salvación nos dio. Recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz, perfecta salvación que viene de tu mano. Seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, el son de adoración. Gloria al Cordero que murió por bien aquella cruz, cuando su sangre derramó por todo pecador. Consumado es declarado
la salvación nos dio. Recibe hoy esta canción. Gloria al Cordero que murió. Cuando su sangre derramó por todo pecado, consumado es declaró, y la salvación nos dio. Y la salvación nos dio. Y la salvación nos dio. Venid a mí, se oye decir, venid a mí. Esa es la voz del capitán llamándome como a su soldado. Esa es la voz del capitán llamándome como a su soldado. Aquí yo estoy, firme a tu llamado. Tú me das las fuerzas, tú me das tu amparo. Tú me dejarás cual soldado herido, me levantarás, curarás mi herida. Se oye decir, venid a mí. Se oye decir, venid a mí. Esa es la voz del capitán llamándome como a su soldado. Esa es la voz del capitán llamándome como a su soldado. Aquí yo estoy, firme a tu llamado. Tú me das las fuerzas, tú me das tu amparo. Tú me dejarás cual soldado herido, me levantarás, curarás mi herida. Vengo a ti, Señor Jesús, me rindo a ti, tal cual yo soy. Vengo a ti, Señor Jesús, me rindo a ti, tal cual yo soy. Aquí yo estoy, firme a tu llamado. Tú me das las fuerzas, tú me das tu amparo. Tú me dejarás cual soldado herido, me levantarás, curarás mi herida.
Muy bien, hermano. Gracias a Dios por ese aliento, por ese ministerio en el aposento y por ese ministerio musical. Y nos aprestamos ahora para escuchar la palabra de Dios. Una voz conocida, un hermano que ha tenido participación aquí desde, no sé, hace cuántos años en nuestras conferencias. Yo cuando recién vine a Bolivia, este hermano ya estaba comenzando a servir al Señor y caminar con el Señor. Así que son muchos años, casi debe ser 50 años que está sirviendo al Señor. Un hermano muy querido y un hermano que casi está solo en su nivel de preparación teológica. Una gran bendición para nosotros de tenerlo presente al hermano Eliseo Zúñiga, anciano de una iglesia en La Paz y presidente o director del Seminario Bíblico La Paz. Eliseo Zúñiga. Es un grato privilegio para mí participar de esta preciosa conferencia. La situación que el mundo entero está viviendo hoy motiva pensamientos y actitudes diversas. Y una mayoría de las personas valora más la salud y la vida por encima de los bienes materiales. También millones se han puesto a considerar la importancia de la eternidad que les espera y hasta se han puesto a pensar en la necesidad de un acercamiento a Dios. Para algunos esta pandemia es una señal que anuncia la cercanía del fin del mundo, aunque esta expresión no existe en la Biblia. En la época apostólica, los cristianos se caracterizaban por tener una firme esperanza del retorno de Jesucristo a este mundo, al punto que se saludaban con la palabra Maranata, que significa el Señor viene. A esta conferencia se le ha denominado con la palabra Maranata, palabra griega transliterada del arameo Maranata, que significa el Señor viene. Pero ¿cuáles son las implicaciones de esta solemne afirmación? En primer lugar, la palabra Maranata tiene una doble connotación. Observemos en 1 Corintios, capítulo 16, donde hallamos la única vez esta expresión Maranata. Leemos en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Ahora, la palabra anatema significa maldición. De modo que si nosotros utilizamos esta palabra con este otro sinónimo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. Esta es la afirmación que el apóstol Pablo hace tan solemnemente. Pues para el creyente es de mucho ánimo y esperanza la palabra Maranata, porque como leemos en Apocalipsis 21:4, dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo sufrimiento, angustia, dolor, enfermedad, alejamiento, es decir, separación, muerte, luto, dolor, todo esto habrá pasado. Para el creyente es de mucho ánimo y esperanza porque significa el fin de las preocupaciones, el fin de la angustia y del dolor, porque es el fin de la incertidumbre y de la duda. Porque ya estaremos en la presencia del Señor, o si el Señor viene, vendrá para llevar a su iglesia, para llevar a los que han creído en Él y llevarlos al lugar que Él ha ido a preparar.
Pero para el no creyente es una fuerte advertencia. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos da a entender esto. Primera Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Para el no creyente les decía que es una fuerte advertencia esta solemne afirmación de que el Señor viene. El Señor viene, porque deberá presentarse ante el Supremo Juez. Entonces tendrá que rendir cuentas de sus palabras, de sus actitudes y de sus actos. Tendrá que rendir cuentas al Creador, tendrá que responder el porqué de cada palabra ociosa que salió de su boca, de cada pensamiento y sentimiento y deseo inicuo, de toda acción mala o perversa que cometió contra Dios 3 veces santo. Y además porque tendrá que explicar, tendrá que dar una explicación por qué no aceptó a Jesucristo como su Salvador. Este es el pecado que lleva a la condenación eterna. Todo otro pecado puede ser perdonado por el Salvador cuando nosotros acudimos a Él con verdadero arrepentimiento y verdadera fe en Él. Él perdona todos nuestros pecados y nos concede la vida eterna, la vida eterna. Pero quien rechaza al Señor, un día tendrá que responder por qué lo hizo. ¿Por qué? Ya que por medio de la predicación del Evangelio, Dios está ofreciendo a cada ser humano la salvación por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y entonces es muy solemne esta afirmación de que el Señor está cerca, porque el no creyente recibirá el justo juicio y castigo por sus pecados. Así que Maranatha es la palabra que tiene 2 filos. Por una parte, es la maldición para los que no aman al Señor. Y por otra, es de bendición muy especial para los que sí aman a Jesucristo, su Salvador. La segunda enseñanza o connotación, significado de Maranatha es que la segunda venida del Señor Jesucristo cumplirá la promesa de Dios y la esperanza del cristiano. En la ciudad de La Paz hay una pequeña plazuela llamada Vicenta Juariste Eguino. Resulta que esta personalidad entregó la llave de oro de la ciudad de La Paz al libertador Simón Bolívar. Cuando una personalidad política, social o cultural visita una ciudad, recibe la bienvenida de sus autoridades y aún la llave de oro de la ciudad. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, recibió la bienvenida de gente sencilla y sin distinción, pero las autoridades religiosas no le recibieron como correspondía. Los suyos no les recibieron, como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11. Dice de esta manera la palabra del Señor, en Juan 1, 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El colmo de su rechazo fue acusarle de obrar sanidad por el poder de Belcebú. En Mateo capítulo 12, versos 22 adelante, leemos este relato que hace el evangelista Mateo,
en el cual leemos en el verso 22 que dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Este fue el colmo del rechazo de las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Acusar al Señor Jesucristo de efectuar sanidades, de hacer bien a la gente por el poder del príncipe de los demonios, es decir, por el poder de Satanás. Entonces observemos la reacción del Señor. ¿Cómo responde el Señor a este trato, a esta falsa acusación, a esta blasfemia, a esta ofensa contra el Señor Jesucristo? En primer lugar, en el capítulo 12, verso 50 de Mateo, leemos que el Señor Jesucristo rompe su vínculo sanguíneo con el pueblo de Israel. Leamos el verso 50. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, el Señor Jesús dice estas palabras porque cuando el Señor estaba delante de aquellas personas, aquellas autoridades, le avisan y le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor aparentemente ignora el parentesco carnal de su madre y de sus hermanos. Dice entonces: mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. De esta manera el Señor Jesucristo rompe el vínculo sanguíneo con el pueblo de Israel, porque dice que Él es hermano, no aquellas personas que son hermanos en sangre o por sangre, sino aquellas personas que obedecen o que hacen la voluntad de su Padre. Y abiertamente aquellas personas, las autoridades religiosas, no estaban haciendo la voluntad de su Padre. Así que el Señor Jesús, como reacción, como respuesta a lo que hicieron aquellos personajes religiosos, primero rompe su vínculo sanguíneo. En segundo lugar, vemos que el Señor enseña lo que acontecerá entre su primera y su segunda venida. Por tanto, en el capítulo 13 de Mateo, Él enseña 7 parábolas que hablan del reino de los cielos, es decir, de qué es lo que va a acontecer, de qué manera el gobierno de Dios se ha de manifestar entre su primera venida hasta su segunda venida. Seguidamente, el Señor pronuncia un hecho muy triste y tenemos que ir a Mateo capítulo 23, donde encontramos algo que es realmente muy triste para la nación de Israel. En Mateo 23, los versos 38 y 39, pues desde el 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Maranata quiere decir: el Señor está cerca, el Señor viene. Pero aquí el Señor Jesucristo hace una afirmación muy triste: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pronto el Señor Jesús iba a abandonar
Jerusalén, iba a abandonar Jerusalén y la tierra de Israel y dejar en un sentido a su suerte, a su pueblo, porque le está rechazando, porque al final tenía el plan de quitarle la vida. Y entonces en el versículo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí el Señor Jesús, además de pronunciar algo muy triste, el Señor Jesús da un paso muy doloroso. Fíjense, observemos. Es cierto que en nuestra lectura de la Biblia muchas veces pasamos por alto estas palabras. Jesús salió del templo y se iba. Hace rato había dicho el Señor Jesús que esta casa iba a quedar desierta. Ahora el Señor Jesús sale del templo y se va. Da ese paso tan doloroso. Sale del templo. Es decir, ¿qué es el templo sin la presencia de Dios? Si Jesucristo deja el templo no es otra cosa que una casa vacía, desierta. Y el Señor, tristemente, dolorosamente, sale del templo y se va. Y luego hará un anuncio muy trágico para la nación de Israel, porque luego dice en el verso 1 de Mateo 24, entonces sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo, esa hermosa construcción del templo. Y entonces el Señor responde y les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor Jesús está describiendo la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. El templo que había sido construido en más de 40 años y que estaba ornamentado de manera muy hermosa, como lo cuenta el historiador judío Flavio Josefo en su libro Guerra de los Judíos 5.5. Y dice él que el templo tenía columnas de mármol blanco de 13 metros de altura, ofrendas votivas, vid de oro macizo, con racimos de hasta 1,80 m de largo. La cara anterior del templo era de oro, de modo que cuando salía el sol y uno podía observar desde el lado de la salida del sol, o sea, desde el lado oriental, reflejaba de tal manera el brillo, el esplendor del oro reflejando el sol, que era espectacular, era realmente algo muy, muy precioso. Y entonces el Señor Jesús hace esta afirmación tan trágica, hace un anuncio trágico para toda la nación de Israel, pues en el versículo 2 dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando fue incendiado el templo por los soldados de Tito, el capitán, el general romano, entonces el fuego fundió todos aquellos ornamentos de oro. Y el oro corría abajo, diluido por el calor, fundido por el calor. Y entonces los romanos removieron piedra tras piedra para poder recuperar el oro derretido. Ahora podemos entender por qué no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos hacen tres preguntas. Dicen en el verso 3 de Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Fíjense 3 preguntas que lanzan al Señor Jesucristo los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal del fin del siglo? Bueno, los discípulos hacen estas preguntas. Cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas? Están diciendo entonces, ¿cuándo va a ser destruida Jerusalén? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Y la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Habrá alguna señal que anticipe, que anuncie tu venida? Finalmente, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Porque los judíos tenían la esperanza de que estas cosas que están aconteciendo pronto tendrían que terminar. Sí, Israel tendría que llegar a una situación esplendorosa de progreso del reinado del Mesías, donde se manifestaría todo el poder de Dios, se manifestaría la presencia de Dios en su pueblo Israel, y entonces este siglo tenía que acabar. Por tanto, le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin de este siglo para empezar un nuevo siglo, vale decir, una nueva era de bendición, de prosperidad, de progreso? Entonces, el Señor, como dice en el verso 1, sale del templo y se va. Y se va, pero el verso 3 nos dice que ¿dónde se va? El Señor Jesús sale del templo y va hacia el oriente, hacia el monte de los olivos. Pero antes de ver algunos aspectos más, quisiera que podamos observar las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, capítulo 10, leemos que el profeta Ezequiel está observando, tiene una visión de la gloria de Dios en el templo. Y leemos en los versos 18 y 19 de Ezequiel 10, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Observemos esto. Dice que la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y estos también. Y entonces se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Pero vamos a observar en el capítulo 11 los versos 22 y 23 también de Ezequiel. Ezequiel 11, 22 y 23. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y este monte es el monte llamado de los Olivos. Así que cuando el Señor Jesucristo sale del templo, se dirige por la puerta oriental hacia el oriente de la ciudad, hacia un monte que está frente a la ciudad y frente a la puerta oriental de la ciudad, de modo que la puerta del templo también daba hacia el oriente, y es allí donde el Señor Jesús se sienta. Se sienta y Él ha de responder esas 3 preguntas que le hicieron los discípulos. Ahora, el Señor Jesucristo, así como vio el profeta Ezequiel en la visión, cómo la gloria de Dios sale del templo, se posa sobre el muro de la puerta oriental de la ciudad y luego se va hasta el monte que está enfrente de la ciudad, hasta el monte que está al oriente, frente a la ciudad.
Esta es una figura preciosa de los pasos que el Señor Jesucristo da en aquella ocasión. El Señor sale del templo, sale por la puerta oriental y se dirige allí al monte de los olivos. Se dirige al monte de los olivos. Y entonces, un día, el Señor volverá con poder y gloria. Porque también leemos en este mismo libro de Ezequiel, capítulo 43, continúa este tema en las profecías de Ezequiel. Ezequiel 43, los versos 1 al 5, relata lo siguiente, y entonces dice Ezequiel: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Esta es profecía, escrita muchos años antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Pero en los capítulos 10 y 11, los versículos que leímos anuncian esta parte que estamos observando en el capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor Jesús sale del templo y se va hacia el monte oriental que se llama el Monte de los Olivos. Aquí el capítulo 43 de Ezequiel nos está relatando el retorno del Señor, la venida del Señor con todo el esplendor de su gloria, que viene precisamente desde el oriente e ingresa por la puerta oriental y luego entra ¿a dónde? Al atrio interior. Y entonces la gloria del Señor, la gloria de Jehová, dice, llenó la casa. Así que tenemos la primera y la segunda venida relatadas, descritas proféticamente aquí en Ezequiel. Un día el Señor volverá con poder, con gloria, con tremendo resplandor. Y entonces se cumplirán estas palabras del Salmo 24, palabras preciosas que anuncian el retorno del Señor. Dice en el Salmo 24, los versos 7 hasta el 10, Salmos 24, 7 al 10, dice: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Así el Señor Jesucristo vendrá un día, y las puertas se tendrán que alzar, se tendrán que abrir, para que entre el glorioso Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que el apóstol Pablo dice: Maranata, Maranata. Qué preciosa expresión, qué preciosa palabra para el creyente. Realmente llena de gozo, de alegría el corazón, el saber que el Señor viene. El Señor viene. Hay otras expresiones en otros pasajes donde dice que la venida del Señor está cerca. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Velad que vengo pronto. Pero aquí Pablo, al decir Maranata, afirma el Señor viene.
Ahora bien, continuando con Mateo capítulo 24, ¿no es cierto que los discípulos le hicieron 3 preguntas? Resulta que el evangelista Marcos, en el capítulo 13 de su evangelio, en el versículo 1, también se refiere a este evento, a esta ocasión en que los discípulos le preguntan y el Señor se dispone a responder sus preguntas. Dice, Marcos 13:1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, ¿cuántos serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Bien, aquí Marcos, fíjense cómo los evangelios se van complementando uno al otro. Si nosotros leemos cuidadosamente los evangelios, los relatos bíblicos, vamos a ver que se complementan. Mateo nos dice que el Señor Jesús salió del templo y se iba. Y se iba hacia el monte de los olivos, hacia el oriente. Y entonces el Señor Jesús va a responder a las preguntas de los discípulos. Pero Marcos nos cuenta de que el Señor se sienta precisamente frente a la puerta oriental de la ciudad, frente al templo. Pero Él está aquí fuera de la ciudad, en el monte de los olivos, para responder las preguntas de los discípulos con la mirada puesta en el templo. Qué precioso observar que la palabra del Señor nos enseña de esta manera y se manifiesta. Ahora bien, Maranatha tiene una doble connotación. Para los creyentes significa verdadera bendición, gozo pleno, abundante, porque el Señor viene y termina y acaba con toda aflicción, con toda angustia, con todo sufrimiento, con toda separación, con toda lágrima, porque Él enjugará, dice, Él secará las lágrimas de los ojos de ellos, se acabará el dolor cuando el Señor venga. El Señor viene. Para el creyente realmente es una alegría, es una bendición, la cosa más preciosa que espera de todo corazón. Pero para los no creyentes es una maldición. Puede ser una terrible maldición, a menos que la persona reconozca, admita su situación delante de Dios, que está manchado por el pecado, que está atado en cadenas del pecado y que no es capaz por sí mismo de despojarse, de liberarse. Él no es capaz de limpiarse de ninguna de sus manchas del pecado. Solo Jesucristo, que entregó su vida allí en la cruz, solo el Hijo de Dios que padeció crucificado, traspasada las manos y los pies con clavos sobre un madero. Solo aquel que recibió la descarga del juicio de Dios, clamando allí en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo Él puede concederte perdón, salvación, vida eterna, liberación de tu pecado. Maranatha significa el cumplimiento de la promesa de Dios y de la esperanza del cristiano. Significa el cumplimiento de la promesa de Dios y del cristiano. Se cuenta que en Angola, África, el fuego suele arrasar muchas llanuras. Y entonces de ahí que surge esta historia, este cuento, podemos decir, donde un leopardo se topa en el bosque con el fuego. Y después de conversar, el leopardo le invita al fuego a pasar por su casa.
El fuego le dice, lo haré con mucho gusto, pero ahora no puedo por causa de las lluvias. Pero vengo muy pronto, le dice al leopardo. Sin embargo, le dice, pero debes cuidar, debes despejar alrededor de tu casa todo, para que no te haga daño. Bueno, varias veces el fuego le hizo el aviso al leopardo que ya viene, que se prepare, que limpie alrededor de toda su casa para que el fuego no le haga daño. El leopardo pensó que este año no le visitaría. De pronto llega el fuego, envuelve la casa. Ya era tarde para hacer algo. Así encontró el leopardo su triste fin. ¿Sabes, estimado amigo? El Señor viene y necesitas estar preparado. Porque cuando el Señor venga y te halle con una tremenda carga de tus pecados sobre tus espaldas, el Señor pronunciará una palabra de condenación. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta será la palabra del Señor para todos aquellos que siguen llevando sus pecados sin reconocer, sin confesarlos y sin aceptar al único que les puede salvar. ¿Cómo cambiar esta situación? ¿Cómo resolver este problema? La única manera de estarlo es aceptando al Señor Jesucristo. En esta ocasión yo quiero invitarte de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús, que reconozcas, admitas tu estado espiritual. Estás alejado de Dios. Hay una pared inmensa que se llama pecado. Tus pecados que te alejan, te separan del Dios santo y bendito. Y tú mismo no puedes quitar tus pecados. Solo Jesucristo tiene el poder, porque Él es quien ha dado su vida por ti en la cruz, el que puede quitar toda maldad y darte libertad y darte el perdón, la salvación de tu alma. Acepta ahora al Señor Jesús. Pon tu fe ahora mismo en Él. Él es el único que te puede salvar de verdad. Haz esta oración conmigo en tus propias palabras. Señor Jesús, reconozco que yo soy pecador y que tú eres santo y que has venido a este mundo para buscarme y salvarme de la condenación. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, estoy perdido bajo maldición por causa de toda maldad. Señor, te acepto como mi Salvador personal. Creo en ti que cuando tú moriste en aquella cruz, lo hacías por mí, pecador, para darme perdón, salvación y vida eterna. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y te doy las gracias por esto. En tu glorioso nombre, Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, gracias al hermano Eliseo, que otra vez se ha proclamado el mensaje de salvación. Es un encargo que Dios nos ha dejado de predicar el Evangelio a toda criatura. ¡Qué bendición! Muchas gracias, hermano Eliseo, y gracias a todos por su amable asistencia. Se les invita para el día de mañana a las 5 de la tarde un cursillo para matrimonio con el hermano Felipe Traín, y también más tarde la reunión central, reunión especial a las 8 de la noche, horas 20, 8 de la noche, la reunión especial de la conferencia. Así que vamos a pedir la bendición de Dios para terminar nuestra reunión. Oremos. Padre Dios, en tu presencia nos inclinamos muy agradecidos por la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, por haber abierto las puertas al cielo para todo pecador que viene humilde y recibe por la fe al Salvador Jesús. Te damos gracias, oh Dios Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo pueda operar
en el corazón de cada oyente y pueda afirmar la fe de cada creyente. Y te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermano.